La semilla que cambió la historia. ¿Alguna vez te has encontrado mirando la victoria de alguien y en lugar de alegrarte, has sentido una opresión en el pecho? ¿Alguna vez has deseado algo que pertenece a otra persona y, en el fondo, sentiste que era injusto no tenerlo? Este sentimiento silencioso, a menudo oculto tras sonrisas forzadas y elogios, tiene un nombre: envidia. Pocos lo reconocen, pero la envidia no es un sentimiento común. Ella es una fuerza espiritual peligrosa, antigua y destructiva. La Biblia revela que la envidia no se originó en la tierra, nació en el cielo. Sí, incluso antes de que el pecado entrara al mundo, había una criatura celestial que deseaba el trono de Dios. Lucifer, vencido por la envidia, inició la mayor rebelión de la historia. Esta semilla cayó en la tierra, echó raíces en el Edén y dio fruto en el corazón de Caín. Y desde entonces se ha transmitido de generación en generación como una plaga silenciosa. La envidia destruye familias, acaba amistades, debilita iglesias y arruina destinos. En este capítulo, nos sumergiremos en las Escrituras para entender dónde comenzó todo. Veremos cómo la envidia se disfraza de justicia, se esconde tras las comparaciones y se disfraza de opinión sincera. Descubramos sus orígenes, sus frutos, y lo más importante, cómo eliminarlo de nuestras vidas antes de que destruya todo lo que nos rodea. Si quieres ser libre, crecer espiritualmente y vivir el propósito de Dios, necesitas enfrentar esta verdad. La envidia puede estar más cerca de lo que crees. Prepara tu corazón. Es hora de entender el origen de la envidia. 1. Envidia en el corazón de Lucifer. Isaías 14 versículos 12 al 14. El origen de la envidia se remonta al cielo, incluso antes de la creación de la humanidad. Lucifer, también llamado estrella de la mañana o hijo de la mañana, era un ser exaltado, dotado de belleza, sabiduría y una posición de honor entre los ángeles. Ezequiel 28 versículos 12 al 15. Pero en lugar de gratitud, surgió en él un deseo peligroso. Quería ser como Dios. Isaías 14 versículo 13 al 14 revela el corazón de Lucifer. Subiré al cielo, en lo alto, junto a las estrellas de Dios, levantaré mi trono, y seré semejante al Altísimo. Aquí vemos la esencia de la envidia, el deseo ardiente de ocupar un lugar que pertenece a otro. Lucifer no estaba contento con su posición angelical. Él codiciaba la gloria y autoridad exclusiva de Dios. No se trataba solo de ambición, era una rebelión impulsada por la envidia. Él no solo quería crecer, quería tomar el lugar del Creador. Esta envidia lo llevó a la ruina. El que quería subir al cielo fue arrojado a las profundidades. La Biblia afirma que fue arrojado a tierra, Isaías 14 versículo 12. Su envidia no solo causó su caída, sino que también influyó en un tercio de los ángeles que se rebelaron con él. Apocalipsis 12 versículo 4. Lección para nosotros. La envidia comienza con la insatisfacción, crece con la comparación y termina con la caída. Cuando alguien quiere ser lo que no fue llamado a ser, rechaza el plan de Dios para su vida. La envidia de Lucifer nos enseña que hasta los más altos pueden caer cuando alimentan deseos impuros. 2. La envidia como rebelión contra Dios. La envidia no es solo un sentimiento negativo hacia los demás. Es, en esencia, una afrenta directa a Dios. Esto se debe a que, cuando envidiamos a alguien, estamos cuestionando lo que Dios permitió, estableció o concedió a esa persona. Decimos, aunque sea inconscientemente, Dios fue injusto conmigo. Eso es lo que le pasó a Lucifer. Se rebeló contra el orden divino. Dios lo había creado con belleza, sabiduría y autoridad, pero él quería más, quería ser como su creador. Este deseo no era solo codicia, fue una insubordinación espiritual. Lucifer no solo quería algo que otra persona tenía, quería tomar el lugar de Dios. Esto es rebelión. La misma semilla fue plantada en el Edén. Cuando Eva deseó ser como Dios, conociendo el bien y el mal, también estaba diciendo, no estoy satisfecha con lo que Dios me ha dado. La serpiente, Satanás, usó la envidia como instrumento de seducción.
La rebelión contra Dios comenzó con un deseo aparentemente inofensivo: ser más. La envidia es peligrosa porque pone al hombre en el centro y quita a Dios del trono del corazón. Los que envidian viven murmurando, comparándose, quejándose y alejándose de la presencia divina. La Biblia es clara, porque donde hay envidia, allí hay perturbación y toda maldad. Santiago 3 versículo 16. Cuando alguien alimenta la envidia, se está aliando con el mismo espíritu que llevó a Lucifer a caer. Es rebelión espiritual, pero Dios nos llama a la obediencia, al contentamiento y a la confianza en Él. 3. La envidia en el Edén. El deseo de ser como Dios. Génesis 3 versículo 5. Imagínate vivir en un paraíso perfecto, donde todo es provisto directamente por Dios. Sin dolor, sin escasez, sin mal. Ahora imaginemos, en medio de tanta abundancia, a alguien que quisiera precisamente aquello que no le fue dado. Esta es la raíz de la envidia: tenerlo todo y querer lo que es de otros, en este caso lo que pertenece exclusivamente a Dios. Génesis 3 versículo 5 revela el truco de Satanás cuando le dice a la mujer: porque sabe Dios que el día que comáis de él, serán abiertos vuestros ojos, y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. Esta frase encendió una chispa peligrosa en Eva, la envidia de lo divino. Ella ya era imagen y semejanza de Dios, pero Satanás le hizo desear aquello que estaba fuera de su alcance: la soberanía, el control, el poder de definir el bien y el mal. La serpiente, movida por el mismo espíritu que derrocó a Lucifer, sembró la duda: ¿será que Dios te está privando de algo mejor? Y así es como funciona la envidia: distorsiona la realidad, genera insatisfacción y rebelión. El pecado en el Edén no fue solo desobediencia, fue envidia disfrazada de búsqueda de sabiduría. Eva quería ser como Dios. Adán consintió, y allí comenzó la tragedia de la humanidad. Cuando alguien envidia la posición, la bendición o el don de otro, está repitiendo el error de Eva: cuestionar la bondad de Dios y desear ocupar un lugar que no le pertenece. Cuidadoso: la envidia que empezó en el cielo, pasó por el Edén, y puede estar tocando a tu puerta. 4. El primer asesinato motivado por la envidia. Génesis 4 versículos 3 al 8. ¿Te has parado a pensar alguna vez que el primer asesinato de la historia no fue motivado por el odio directo, sino por la envidia? Así es. La envidia fue el combustible de la sangre derramada en los inicios de la humanidad. Caín y Abel, dos hermanos, dos altares, dos ofrendas. Ambos se presentaron ante Dios, pero solo una ofrenda fue aceptada. ¿Por qué? Porque Abel ofreció lo mejor con el corazón correcto. Caín dio algo solo para cumplir un ritual. Dios rechazó la ofrenda de Caín, no por favoritismo, sino por justicia. Y en lugar de arrepentirse, Caín miró a su hermano y lo envidió. Génesis 4 versículo 5 dice que Caín se enojó y decayó su semblante. La ira que sentía no era contra sí mismo, sino contra aquel que había hecho lo correcto, Abel. Dios todavía le dio una oportunidad. Si haces el bien, no es seguro que serás aceptado. Génesis 4 versículo 7. Pero Caín no quería mejorar. Quería eliminar el patrón. La envidia conduce a la ceguera espiritual. Caín mató a Abel, pero el verdadero objetivo de su frustración era Dios. No podía soportar ver el favor de Dios sobre otro. Así es la envidia hasta el día de hoy. Mata amistades, destruye matrimonios, divide ministerios, separa familias. La envidia es asesina, incluso cuando no cobra vidas. Ella mata en silencio: sueños, reputaciones, relaciones. Caín quedó marcado para siempre. Pero la pregunta de Dios resuena hasta el día de hoy: ¿dónde está tu hermano? ¿Qué respuesta darías? 5. La envidia es la perdición de la humanidad. ¿Has notado alguna vez que la envidia está presente en casi todos los grandes errores de la humanidad? No es solo un sentimiento individual, es una fuerza colectiva que ha arrastrado al mundo entero a su caída. En el cielo, la envidia derribó a Lucifer. En el Edén, sedujo a Eva. En el campo, hizo que Caín matara a Abel. Pero la historia no termina ahí.
Desde entonces la humanidad ha vivido bajo la influencia de un corazón envidioso y rebelde contra Dios. La envidia es la raíz de muchos pecados. Ella es sigilosa, silenciosa, pero devastadora. Ella no aparece gritando, aparece comparando. ¿Por qué él y no yo? ¿Por qué la eligieron a ella y a mí no? Siembra dudas, conflictos y amargura. Santiago 3 versículo 16 es claro. Porque donde hay envidia y ambición egoísta, allí habrá confusión y toda cosa mala. La caída de la humanidad no fue solo un error de juicio, fue el comienzo de una mentalidad corrupta, de un corazón descontento con la voluntad de Dios. Desde el Edén hasta nuestros días, la envidia sigue siendo una de las principales causas de ruina espiritual, emocional y social. Está en las redes sociales, en las comparaciones silenciosas, en las críticas disfrazadas, en la incapacidad de estar feliz con el éxito ajeno. Es una enfermedad que corroe el alma y aleja al hombre del propósito divino. Mientras la envidia domine el corazón humano, la caída continuará. Pero cuando somos sanados de este veneno, comienza la restauración. 6. La envidia como corrupción espiritual interna. La envidia no empieza en el exterior. Nace dentro del alma. Es una corrupción silenciosa que se instala en el corazón y contamina todo lo que lo rodea. Visión, emociones, actitudes, palabras. Aunque muchos ven la envidia como simplemente una molestia o unos celos inofensivos, la Biblia la revela como algo espiritualmente mortal. Jesús enseñó que el mal proviene del corazón del hombre. Marcos 7 versículos 21 al 22. Y entre los pecados enumerados está la envidia. Ella es un veneno del que no es necesario hablar para que sea real. Una persona envidiosa puede incluso parecer religiosa, amable o amigable, pero lleva una guerra secreta en su espíritu. La envidia crea un campo minado dentro del alma, donde todo lo que el otro tiene se convierte en una amenaza, y todo lo que el envidioso no tiene se convierte en una rebelión contra Dios. Este tipo de corrupción es profunda, ya que actúa como una destrucción silenciosa. Distorsiona la forma en que vemos a los demás. Nos hace sospechar de todo. Nos roba la paz y la alegría. Rompe la comunión con Dios. La persona envidiosa no puede orar sinceramente, no puede adorar libremente, no puede regocijarse por la victoria de los demás. Está atrapado internamente, corrompido por la comparación y la insatisfacción. El mayor problema con la envidia no es lo que le hace a los demás. Esto es lo que nos hace. Nos contamina, nos esclaviza y nos aleja de la gracia. La liberación comienza cuando reconocemos: Señor, hay algo mal en mi interior, limpia mi corazón. 7. ¿Cómo identificar la semilla de la envidia dentro de nosotros? La peor trampa de la envidia es su capacidad de ocultarse. A diferencia de la ira, que explota, o del orgullo, que se impone, la envidia se disfraza de crítica constructiva, de preocupación, de justicia, incluso de espiritualidad. Por eso, necesitamos aprender a identificar esta semilla antes de que crezca y destruya todo. Aquí hay algunas señales claras. 1. ¿Te molestan las victorias de los demás? Cuando alguien prospera, asciende o es elogiado, ¿te sientes incómodo incluso cuando escondes una sonrisa? 2. ¿Te comparas constantemente? La envidia alimenta la comparación. En lugar de mirar tu propio propósito, te pierdes tratando de medir tu vida con el criterio de otra persona. 3. ¿Mencionas a los demás para sentirte mejor? Si necesitas menospreciar a alguien para enaltecerte a ti mismo, puede haber una raíz de envidia tratando de crecer. 4. ¿Deseas lo que pertenece a otro, no por lo que es, sino por quien lo tiene? No es el coche, ni la posición, ni la bendición. Es porque era él y no yo. Esta es la semilla de la envidia. 5. ¿Tiene usted dificultad para dar elogios o celebraciones sinceras? La boca puede sonreír, pero el corazón se cierra. Esto revela que hay algo sin tratar en el interior. 6. ¿Te quejas con Dios porque no tienes lo que otros tienen? La envidia siempre cuestiona la justicia divina. ¿Por qué él lo tiene y yo no? Este es el grito silencioso del alma envidiosa. 7. ¿Sientes placer cuando la otra persona fracasa? Cuando alguien cae, pierde o se frustra, y esto le produce un alivio secreto. La alerta es alta.
esta semilla está a punto de dar frutos amargos. Conclusión. Antes de que la envidia eche raíces, pídele a Dios que la arranque mientras todavía es semilla. La luz de la verdad solo entra en los corazones que están dispuestos a ser quebrantados. Conclusión. El origen de la envidia. La envidia es más que un sentimiento humano. Es una distorsión espiritual que comenzó en el cielo, contaminó la tierra y continúa siendo una de las armas más destructivas del enemigo. Lucifer deseaba el trono de Dios. Eva quería ser como Dios. Caín no soportó el favor sobre Abel. Desde entonces, esta raíz ha ido creciendo en corazones no tratados. Destruye desde dentro antes de manifestarse en el exterior. La envidia es el termómetro de un corazón que aún no ha comprendido su valor ante Dios. Y cuando no lo afrontamos, se convierte en amargura, murmuración, división y finalmente, destrucción. Pero hay esperanza. El primer paso para liberarse de la envidia es reconocer su presencia. El segundo es entregarnos al Espíritu Santo y permitirle purificar nuestro corazón. Dios no nos ha llamado a competir, sino a cumplir nuestro propósito único y eterno. La verdadera victoria no es tener lo que otros tienen, es vivir lo que Dios ha escrito exclusivamente para ti. Llamado a la acción, ¿crecemos juntos? Si este mensaje te habló, visita nuestro sitio web /blog ahora y profundiza en más estudios que edificarán tu vida espiritual. Y no olvides suscribirte al canal Desenmascarando al Enemigo en YouTube para que no te pierdas ningún contenido sobre sabiduría bíblica, revelaciones profundas y transformación de vida. Comparte este estudio con alguien y ayuda a arrancar esta semilla antes de que destruya más corazones.